deberían terminar. Hay segundos que merecer eternidad cuando tu Espíritu, Señor, toca conmigo. Quedaría para cantarte, te amo mi Señor, cada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema acerca del Señor Jesús, en detalle, algo resumido de la vida del Señor Jesús. Toda la Biblia habla sobre el Señor Jesús. Prácticamente, cuando en el monte Sinaí se aparece el ángel del Señor en la zarza ardiendo, estando Moisés había huido de Egipto porque había matado a un siervo egipcio, y estando allí, después que conoce a Séfora, su esposa, estando allí se le aparece el ángel del Señor en una zarza ardiente en la región del monte, de la región de Moreb, uno de los montes, y le dice: Moisés, quita tu calzado porque la tierra que pisas es santa. Y este es el momento que dice: Señor, ¿quién eres? Y se aproxima y le dice: yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob, y te he llamado para que liberas a mi pueblo. He escuchado a mi pueblo gemir, ha orado fervientemente para que emita un libertador. Te he elegido a ti, Moisés, desde tu vientre, del vientre de tu madre, para que puedas darle guía al pueblo judío, el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, hacia la tierra que he de darle a ellos por herencia, después del Jordán, al cruzar las regiones hasta la tierra prometida, lo que hoy conocemos en el Medio Oriente como Israel. Y al momento de que allí, en forma muy elocuente, se aparece el ángel del Señor y una llama ardiendo, al igual antes de ellos se la había asumido para darle esa misma promesa a Abraham. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Padre, en nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Padre, nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos por este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En cuanto a la vida del Señor Jesús, en cuenta nos habla tratadamente en el libro del caso de Juan, donde dice que al principio el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne y estaba lleno de amor inagotable. En cuanto a una definición del cuanto al Señor Jesús, y hoy nosotros lo conocemos como el Señor Jesús, pero en el nombre hebreo es Yeshua. Jesús, forma latina derivada del griego Yesou, transcripción de hebreo Yeshua, forma tardía de Yehoshua o Yoshua, es decir, Josué, Jehová es salvación. El nombre de nuestro Señor en el libro de apócrifos, en este libro cristiano, en el caso de la Biblia habla prácticamente nosotros podemos conocer al Señor Jesús netamente como su nombre lo describe. El Señor Jesús se describe en el Nuevo Testamento, al momento de que 14 generaciones, desde David hasta José, quien tuvo por esposa María, quien concibe mediante el Espíritu Santo, quien se le coloca por nombre Jesús, quien se le llama el Cristo, quien se le coloca por nombre Jesús. Y esto es netamente es la forma como en el Nuevo Testamento se da a conocer. En el Antiguo Testamento, en el caso de la Torá, los hebreos, los principales sacerdotes doctos de la ley, en las escrituras, tanto desde Génesis hasta
Malaquías, que era el Antiguo Testamento que utilizaban los sumos sacerdotes para dar a conocer acerca del Dios viviente a todo el pueblo judío. Ellos no conocían escativamente cómo era el nombre de aquel que vendría a darles salvación a no solamente al pueblo judío, sino también a toda la nación. Y esto es en el caso del libro de Daniel. Daniel, al momento de que ve en sueño y visiones esto, cuando estaba en los 70 años de exilio por Babilonia, al momento de que el Señor permite de que Babilonia, encabezado por el rey Nabucodonosor, vaya hasta Israel, por causa de que la casa de los reyes de Israel habían hecho todo lo malo. Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios y había permitido de que fueran a naciones extranjeras a invadir a Jerusalén. Y esto remede cuando todo este exilio de judíos hasta Babilonia, muchos fueron muertos y los pocos fueron presos hasta Babilonia. Ya había habido una advertencia de parte del siervo de Sennacherib, quien encabezaba Siria, en cuanto a una invasión a Israel por causa del mismo idiosincrasia. Se habían entregado a los Baales y el Señor inmediatamente estaba prohibiendo esto desde el libro de Deuteronomio, cuando vienen las tablas a Moisés diciéndole que era el Señor Jehová nuestro Dios y que no le daría su gloria a nadie. Y el pueblo judío se había mezclado con las naciones extranjeras. Las mujeres habían entregado en matrimonio a los hombres a naciones extranjeras, los hombres habían entregado en matrimonio con los extranjeros, y estos habían adoptado la cultura de los dioses de aquel entonces. Por eso nos dice la Escritura que por cuanto nosotros debemos convertirnos, ellos deben convertirse a nosotros y no nosotros a ellos. Y esto le ocurrió al pueblo judío. Había una serie de advertencias en cuanto a ello, y había una serie de sucesos como esto era de interés para que el Señor descendiera sobre ellos al momento que cumplían todo lo que estaba interpuesto en el libro de la ley, el libro en la Torá. Todas las cosas que hicieran ahí iban a ser benditos hasta 1000 generaciones, pero aquellos quienes cumplirían ese libro, iba a descender todas las maldiciones escritas en ese libro, en cuanto a las pestes, enfermedades. Llegaría incluso el momento en que la madre, al momento de dar a luz, se comería a su propio hijo. Y esto era una clase y una serie de sucesos en cuanto a maldiciones de hambre que envía el Señor por causa de tener que adorar a dioses extranjeros, a entregarse a la adoración a las estrellas, a los seres de luz en el cielo. Y esto era de maldición por parte del Señor a aquellos que cometieran ello. Al momento de que en el caso del Señor Jesús, en el Antiguo Testamento no lo nombra mucho, inclusive no es nombrado como Jesús o como Yoshua o como el Señor Jesús. Por esto era la legatoria que tenían en gran manera los sumos sacerdotes, que enseñaban acerca de la ley, de la Torá, del Antiguo Testamento al pueblo judío, de que quién era, cómo se pronunciaba, cómo hacía señales y prodigios, por qué se hacía ser el mismo el Cristo, y con qué autoridad hacía estas señales, si sabiendo que era un pecador. No se sabía específicamente quién era ese hombre que daba esas señales y prodigios de forma masiva, y cómo recientemente nacía una voz del cielo cuando fue bautizado por Juan el Bautista, estando en el Jordán, donde una voz del cielo exclama: este es mi hijo, en él tengo complacencia. Y el mismo Juan lo aducía: este es el hombre a quien yo he hablado durante todo este tiempo, en el cual yo ni siquiera soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y es de forma elocuente como Juan ha empezado a abrir la brecha, porque en el Antiguo Testamento no se tenía la claridad de quién era aquel que le daría la libertad al pueblo judío. Y esto era en gran medida proporcional en cómo no se escatima, sino solamente en el libro de Daniel, en el caso muy específico, cuando Daniel tiene sueños y visiones, estando ellos en exilio los 70 años en Babilonia, y a Daniel
ve un hombre sentado, un anciano de días, sentado en un gran trono y un hijo de hombre al lado de él. Y este hijo de hombre era aquel que el Señor enviaría para darle libertad por lo que había ocurrido con el pueblo judío a causa del pecado que había entregado. El Señor había castigado en otro tiempo la maldad, en el caso de cómo se forma en el cielo una gran rebelión por causa de que, me dice el libro del profeta Isaías, nos describe: oh lucero de la mañana, Lucifer, tú creyéndote despojar a todas las naciones, creyéndote superior que el Altísimo, has sido derribado hasta el Seol, siendo arrojado, y contigo arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo. Y esto al momento de que el Señor había en gran manera proporcional al anciano de días que nos describe en el libro de Daniel, arrojando a aquel lucero de la mañana, Lucifer, quien quería despojarse, siendo superior, que nos dice al principio, creó los cielos y la tierra en el libro de Génesis. Al principio creó el Señor, Jehová Dios, los cielos y la tierra. Viendo la tierra que estaba desordenada y vacía, separó la luz de las tinieblas. Cuando Él separa la luz de las tinieblas por el desorden que había, antes de ello había habido esa rebelión del cielo. Por eso es que Él separa la luz de las tinieblas. En el caso del Señor Jesús, el Señor le dice: yo soy la luz del mundo, quien me sigue no andará en tinieblas. En cuanto al Señor Jesús, y un resumen se da a conocer fervientemente cuando está en la sinagoga, y fue una de las señales que él hizo en cuando convierte el agua en vino, y estando en una de las bodas, él hace uno de los principios de señales. Estando en la sinagoga que él enseña, él empieza a decir, y ya estando ya mayor, empezando su ministerio, teniendo unos 30 años, 3 años duró su ministerio, y teniendo esta edad, cuando ya los sacerdotes sabían quién es el hombre, el muchacho, ¿no es acaso este Jesús, el hijo de José, quien ya se había conocido? Ya el Señor Jesús se había dado a conocer y todos lo sabían como el hijo de José, el carpintero. Al momento de que el Señor se da a conocer como el Mesías, porque era un tiempo estimado para que él poderse darse a conocer como el Cristo. Por eso cuando la mujer samaritana se encuentra con él en el tanque Sicar, le dice, el Señor Jesús le dice: dame de beber. Y la mujer samaritana le dice: pero como tú me pides a mí de beber, siendo yo de Samaria, si los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Y esto era porque específicamente era un orgullo para los judíos saber que la salvación provenía de un judío, Los samaritanos, en el caso de la mujer samaritana, lo sabían. Y esto es de gran interés en cómo saber la mujer samaritana sabía en cuanto al tema. Por esto, cuando ella se sorprendió al Cristo, inmediatamente sale hasta Samaria a advertirle a todas las personas que hay alguien que le ha dicho todo lo que ella ha hecho durante toda su vida. Cuando éste le dice: sí, sé que te he visto, en este momento no tienes marido, pero 7 maridos has tenido, y ahora que el que tienes no es tu marido. En el caso cuando ya se da cuenta inmediatamente el Señor y la mujer samaritana de que este verdaderamente era Cristo, muchas en aquella región celebraban aquella acontecimiento, pero los sumos sacerdotes, sabiendo lo que decía la Escritura, aún no creían. ¿Por qué? Porque no especificaba el nombre del Señor Jesús en la Escritura, sino se decía un hombre, un hijo de hombre que nacería de aquel que ha creado los cielos y la tierra, que le ha dado la victoria al pueblo de Israel durante todo el tiempo, quien le ha dado misericordia a ellos, quien siempre ha hecho prodigios y señales. En el caso del templo, como al momento de que Babilonia invade, sale del mismo templo 2 querubines con ojos en sus alas, llevándose ruedas, y en las ruedas tenían ojos, y estos eran los ojos que habían sobre toda la tierra, la faz de la tierra. Entonces se sabía que había gran valor en Israel por cuanto eso. Babilonia lo sabía, el pueblo judío aún más lo sabía. Por ello, sabiendo ellos lo que decía la Escritura, especificaban quién era aquel que daría salvación. En el Antiguo Testamento, por eso la mujer samaritana sabía lo que decía la Escritura,
Y le dijo, sabemos que vendrá el Cristo, el cual nos explicará todas las cosas. Y en el caso de que en el Antiguo Testamento se sabía que era el Cristo, que Cristo es Mesías, enviado. Y ellos se aducían como el Mesías, pero en realidad no se sabía cómo era el nombre de aquella persona que venía a darle salvación a los hombres, no solamente al pueblo judío, sino también a todas las naciones, siendo Él, cuando se para el Señor, la luz de las tinieblas, siendo Él esa luz para los hombres, y aquellos quienes le seguían no andarían en las tinieblas. En cuanto a la vida del Señor Jesús, al momento de que hace inmediatamente una expiación por los hombres, uno de los soldados, quien masivamente había viendo la estaca del Señor Jesús, después de que estos sacerdotes aducían en gran manera tener que darle muerte a este hombre porque no se sabía específicamente quién era, y se hacía decir el mismo Hijo de Dios. Y esto era evidentemente castigado porque los sumos sacerdotes temían de que la nación fuera nuevamente entregada por los adversarios y que esto lo concerniera nuevamente a Dios. Por eso el Señor Jesús decía, es necesario de que esto acontezca porque llegará el momento en que los entrarán, los sacarán de las sinagogas pensando que brindan un servicio a Dios, incluso los matarán pensando que lo hacen, y esto lo hacen porque no conocen a mi Padre. En el caso del pueblo judío, era muy específicamente en el tiempo que se tenía que presentar el Señor Jesús para darse a conocer, porque había un momento en el que en el caso de cómo el pueblo babilónico invade Israel. Israel se había olvidado de los 10 mandamientos. Cuando el Señor Jesús se presenta en el pueblo judío, en Israel, en Jerusalén, cuando nace, en Nazaret, cuando crece, en el momento que tenía 13 años enseñaba en el templo. Cuando ya crece de forma, ya empieza su ministerio teniendo 30 años después de su bautismo en el Jordán por Juan el Bautista. 3 años dura su ministerio, y al momento de que evidentemente se presenta a los hombres, sabían que hacía señales y sabían que podía ser el Cristo, pero el pueblo judío, y en especial los sumos sacerdotes, temían de que esto fuera a complicarle más las cosas y que no proviniera de parte de Dios, y que Dios nuevamente fuera a entregar a los adversarios a Israel. Por eso decían, en el caso de Nicodemo, cuando Nicodemo se presenta con el Señor Jesús, le dice, maestro, rabí, sabemos que viene de parte de Dios, porque ninguna de estas señales se podían presentar si Dios no estuviera contigo. En el caso del sumo sacerdote Caifás, cuando estaba sumo sacerdote Caifás, al momento que ellos hacen el concilio sobre todas las señales de poder que hacía este hombre, se asimiló que había una palabra del Señor, porque era muy probable que este hombre tenía que hacer la expiación para que todo, no solamente Israel viviera, sino que toda la nación, todas las naciones vivieran, todos los hombres vivieran. Y vino palabra del Señor al sumo sacerdote Caifás diciendo, es necesario que este hombre muera para que no solamente viva nuestra nación, sino todas las naciones, todos los seres humanos. Y cuando al momento de que esto viene, inmediatamente el Señor Jesús ya sabía sobre ello, ya sabía lo que ya Dios había predestinado un tiempo, sabía cómo se iban a comportar los hombres. En el caso de cómo el pueblo judío se olvida los 10 mandamientos, y cuando es entregado por Babilonia, al momento de que llega el Señor Jesús, no sabía ni siquiera quién eran ellos, era un tiempo escatimado. Por esto es tan importante que al momento que el Señor elocuentemente presenta un tiempo para recordar a los hombres acerca de su salvación y la importancia de que se acuerden de su Dios, quien les ha enviado su primogénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga una vida eterna. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida, y que permanezca allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos. Creemos, Señor, en tu Hijo Jesucristo, quien has enviado para que tengamos vida eterna y no nos perdamos. Gracias, Señor, te damos por este día. En tus manos, Señor, encomendamos nuestro espíritu. Acuérdate de nosotros en todo lo que enfrentamos.
En el nombre de Jesús. Amén. Momentos que no deberían terminar. Hay momentos que deberían de ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se topa con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, de cada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú.